Entonces, el primero que voy a trabajar va a ser la actividad 2 del 4 del 6, que era determinar dominio, raíces, signo, el bosquejo y determinar si la función es continua en x igual 0. Eso es lo que me están pidiendo. Por ahora, lo que teníamos, o lo que seguimos teniendo, es necesito el bosquejo para ver efectivamente si no hay saltos y si puedo decir que la función es continua, ¿no? Y con la misma idea esta que veníamos trabajando, de que si voy a tomar un conjunto de números cerca del valor, en este caso 0, y todas las x que estén cerca de 0, las imágenes tendrían que quedarme cerca del f de 0. ¿No? Eso implicaba que 0 tendría que estar en el dominio. Entonces, lo primero que voy a intentar encontrar es el dominio de la función. Como la función tiene aspecto de división, es 1 sobre x2 menos 1. Acá me quedó. Ahí está definido. Yo necesitaría que x2 menos 1 que eso no fuera 0. Entonces voy a agregar cuando eso vale 0. Esto me va a quedar que x a la 2 tiene que ser 1. No sé si vieron el detalle que me pintó nostalgia. Estoy usando negro de fondo y como si estuviera usando una tiza. Estoy enseñando, profe, el pizarrón. Los estoy preparando para la vuelta a la presencialidad. Aunque ya no es más pizarrón de tiza, pero bueno. Entonces de acá, como es un exponente a la 2, esto me va a quedar que es más o menos la raíz cuadrada de 1. Por lo tanto, o x vale 1, o x sería igual a menos 1. Estos serían los dos valores de x que no tendrían imágenes en esta expresión. Quiere decir que para que f de x igual 1 sobre x2 menos 1, el dominio de esta función puede decir que son todos los reales menos el 1 y el menos 1. Acá, como les estoy poniendo entre llaves, estoy solo quitando de este conjunto estos dos valores. Por eso acá dentro de la llavecita los puedo poner en el orden que yo tenga ganas. Los puse en el orden de aparición. Primero encontré el 1 y después el menos 1. Quiere decir que si yo ya esta información la quiero empezar a llevar a un gráfico, voy a tener que acá tengo x, acá tengo f de x, y voy a sacar de mi dominio esos dos valores, que son el 1 y el menos 1. El 1 y el menos 1. Dijimos que cuando los íbamos a sacar, era la recta continua, la recta continua paralela al eje f de x.
Y que ahí ya sé que no existe. Entonces le vamos a poner el símbolo de la no existencia. Entonces, esta recta, esta no existe, y acá no existe. Esto que estoy haciendo ahora lo podría hacer al final con todos los datos. Yo lo voy a ir haciendo así a medida que lo voy encontrando para poder ir encontrando básicamente la información y que me vaya coincidiendo, de haber algún error, freno ahí o algo que no me coincida y no pierdo el tiempo en hacer todo el estudio que después tener algún error. ¿Sí? Pero eso cada uno elige cómo trabajarlo, no habría problema. Con el tema de las raíces ahora, fíjense que esto es 1 sobre x2 menos 1. Entonces, cuando yo me vaya a tratar de hallar la raíz, entonces habíamos dicho que íbamos a hallar las raíces. Y acá tengo que estar atento a que, bueno, si yo arranco con que f de x tiene que valer 0, ¿no? Igualar la expresión a 0. En este caso, f de x nos va a quedar 1 sobre x2 menos 1. Y como recién mencionábamos, como tiene forma de división, para que una división dé como resultado final 0, el numerador tiene que ser 0, pero el numerador es 1 independientemente de cuánto valga x. Quiere decir que 1 dividido x2 menos 1 jamás me va a quedar 0. Es decir, no existen valores de x que yo sustituya la función y eso efectivamente me dé 0, ¿no? Porque como mucho, si no me di cuenta ahí, como lo veníamos razonando últimamente, voy a llegar a esto, a que 1 tiene que ser igual a 0. Y 1 no es igual a 0. Por lo tanto, puedo afirmar, en este caso, f no presenta raíces reales. Así que no tiene raíces en este caso. Eso. Quiere decir que no voy a tener, en este caso, en el dibujo, un punto de corte de la función con x. Este era el dominio. Entonces voy a estudiar el signo. Para ver que me dé una información. El numerador no va a presentar raíces. Quiere decir entonces que ya me animo a hacer todo el signo de la función directamente. Podría ser signo de 1, después signo de x 2 menos 1 y ahí hacer el de la división, pero en este caso me va a ser más barato, porque en realidad tengo dos puntos de no existencia que son el 1 y el menos 1, que en este esquema de signos se van a comportar como si fueran raíces, y además raíces simples, porque fueron una sola vez
nos aparecieron una sola vez como raíces del numerador. Coeficiente del numerador, es decir, lo que está arriba, es positivo. Coeficiente principal del denominador también es positivo. Por lo cual este signo sería más, menos y más. ¿No? Y ese sería el signo de la función. En este caso, sería el signo de la función. Entonces, positivo, negativo y positivo. Quiere decir que a la derecha de 1, la función va a ser positiva. Quiere decir entonces, acá no va a haber función. Entre menos 1 y 1, la función se va a hacer negativa. Es decir, que acá no tendría dibujo de función y después se va a volver a ser positivo. Quiere decir que un posible bosquejo de la función sería algo parecido a esto que estoy dibujando acá, que puede ser como dos curvas. Sé que recta no va a ser, ni parábola, y acá sí tendría que ser como una especie de parábola, donde efectivamente f de 0 va a terminar dándome, es decir, cuando sustituya la x por 0, me queda 1 sobre 0 a la 2 menos 1, es decir, me va a quedar 1 dividido menos 1. Acá tendría el punto menos 1 en el eje de f de x. Y ahora voy a intentar ver si con este dibujo es continua en x igual 0. Si la pregunta fuera en 1 y en menos 1, ya sabíamos que no, directamente que hicimos el dominio porque no existirían imágenes. Pero acá en f igual 0, fíjense que si nosotros tomamos, por ejemplo, un entorno, este que me queda acá en azul, ¿no? Es decir, si yo elijo tomar todos estos x que están acá cerca de 0. Las imágenes de esos valores, ¿sí?, me van a quedar en un entorno cerca, acá, de f de 0. Por lo tanto, por el bosquejo de la función, podemos decir que esta función que teníamos que trabajar, que f es continua en x igual 0. Ya ahora la brevedad, en el transcurso de hoy, vamos a ver si vemos algo del límite y ya poder tener alguna herramienta más para poder decir si la función es continua en ese punto o no. ¿Dudas acerca de esto? ¿Algo que no les quede claro? Por ahora no, profe. ¿No? Vuelvo a insistir con algo. Lo de la continuidad, por ahora, sigo dependiendo de poder tener un dibujo, ¿no?, un bosquejo, para saber si poder afirmar que la función es continua con esta idea acá, tomar un entorno lo más reducido posible. Si yo este cuadrito azul lo voy reduciendo y lo voy acercando a 0, seguramente este violeta también se va a ir acortando para que efectivamente la función sea continua. Ahí.
Voy a borrar esto. Sí, estoy viendo que Aldana me pregunta sobre la continuidad. Entonces, voy a tomar de vuelta esa idea, ¿tá? Para una función cualquiera, que es la idea intuitiva que por ahora estamos trabajando. Entonces voy a borrar lo que está acá en la pizarra. ¿Sí? Imaginen. Sí. Vamos a intentar hacer el dibujo. Una función. Ahí acá están los X. Entonces, en principio voy a tomar un valor, voy a llamar A, que esté en X, valor A cualquiera. Voy a tener una definida una función, y esa función a A le va a asociar una imagen, que le voy a llamar f de A. Quiere decir que la función pasa por este punto de coordenadas, que es el punto de coordenadas A, f de A. Para saber si una función es continua, lo que voy a hacer es, voy a trabajar con un entorno cercano al punto A. Pero lo primero que sí necesito es que A, ¿sí? Que este A, efectivamente pertenezca al dominio de la función, para que exista ¿quién? F de A. A partir de ahí, es candidata a ser continua la función. ¿Por qué es candidata? Porque yo necesito que todos los valores que estén acá, todos los X que estén en este intervalo. La idea de ese intervalo es poder achicarlo y acercarme lo más posible a que no me quede solo A, yo que tenga algunos elementos, pero como estamos en los reales, por más pequeño que yo me tome el intervalo cercano a, imagínense que vale 0,1 por un lado y 0,1 para el otro, ¿no? Ya está bien en el centro de ese intervalo. Y después puede ser 0,01, que puedo irme achicando y acortando, pero eso, como estoy en los reales, siempre va a estar lleno de números, ¿no? Pues son infinitos. Para que esto efectivamente sea continuo, yo voy a necesitar que exista otro entorno, pero esta vez concentro en f de A, donde si yo tomo un elemento X de los que pinté acá en azul, la imagen tiene que existir, y además la imagen de ese punto tiene que ser alguno de los que pertenezca a este entorno. Y eso me tiene que pasar para todos los X que yo tenga en este intervalo que dibujé en azul. Todos los X cercanos a A que están en el intervalo azul tienen que tener imagen, y esa imagen tiene que estar cerca de la imagen de A. Es decir, tiene que pertenecer a este entorno verde. Si ocurre eso, entonces la función es continua. Porque esto lo que me está asegurando es que el dibujo de mi función va a tener que quedar de todas las imágenes de este cuadrante,
las imágenes, sí o sí, de la función la A le hace corresponder FA, sí o sí, la imagen de esa función, que acá tengo el único punto seguro es este, sí o sí, o tiene que hacer esto, o es una curva que subirá, bajará y pasará por acá, ¿sí? Pero sí o sí la función, no me puede pasar esto en la función, que venga acá, tenga un corte y después siga. Porque dijimos que todos los de este intervalo tienen que tener imagen. Entonces, si todos tienen que tener imágenes, puede hacer esto, por ejemplo. O cualquier otro dibujo que se me ocurra, pero va a quedar dentro de este, hablando mal y pronto, cuadrado rojo o rectángulo rojo. Porque no necesariamente tienen que tener la misma dimensión este intervalo y este otro. Pero sí necesito que al tomar valores de X cercanos a sus imágenes, me queden cercanas a la imagen de lo que en este caso llamé A. Voy al ejercicio. Me pedían que fuera continua en 0. De ahí que tomó este rectangulito para imaginármelo. Entonces, todas las X que están acá, sus imágenes tienen que quedarme cerca del 0. Si yo juego con lo de los rectángulos, justo el violeta me quedó como el rectángulo rojo del ejemplo. Y efectivamente la función, en todo ese intervalo de X, no tiene cortes. Si yo lo tomara cerca del 1, la función no sería continua, porque fíjense si considero -1. A la izquierda de -1 hay valores de X que las imágenes me dan positivas. A la derecha hay imágenes que me dan negativas. Esto se da porque efectivamente -1 no tiene imagen. Es decir, no existe f de -1. Al no existir f de -1, ya de ahí puedo decir que no es continua. Pero además, se cumple que las imágenes de los X que me queden cercanos a -1 no se van a comportar de forma similar. Es decir, no me quedan en un rectangulito acá pequeño o en algo parecido a esto que está acá. Un poco más claro en la nada. Este es el concepto de continuidad que por ahora estamos manejando. Visual desde el gráfico para poder llegar sí a una definición que sea un poco más matemática. En realidad le estoy esquivando a la definición matemática porque dice esto mismo, pero con una notación que asusta un poco más. Yo estoy haciendo como una traducción al español de la definición formal de continuidad, que dependiendo se puede usar de entornos, ¿no? Porque en definitiva, fíjense, acá, y espero que nadie apague ni se vaya, lo que estamos diciendo es, si yo tengo la certeza que X pertenece a un intervalo, ¿no? Imagínense que esto de acá, dijimos que podía valer 0,5, ¿no? Entonces le voy a llamar delta. Entonces, un extremo es A, le voy a restar delta. Pero como son iguales, a este le voy a sumar delta. Eso me va a asegurar que A sea el centro. Me estoy corriendo, hablando en español puro, hacia la izquierda y hacia la derecha de A el mismo valor. Este delta me quedó mucho más lindo. Ese delta, lo que yo quiero, no es que valga 10. Lo que quiero es que sea lo más cortito posible. Entonces, para cualquier X que esté acá, yo necesito que f de X pertenezca a este entorno. Que como ya usé delta, por ejemplo, puedo usar epsilon. Y ahí con la delta y epsilon no me estoy haciendo mucho el crap. Y en vez de ser A, voy a usar el epsilon
es como un 3 al revés, y acá es f de a. Así me aseguro que el centro es ese f de a. Acá le voy a sumar epsilon. Entonces la idea es que cualquiera sea el epsilon, yo puedo encontrar un delta, ¿sí? Porque en realidad el camino me pide ir desde el verde al azul. Yo tomo un entorno donde sepa que hay imágenes y voy a encontrar las X. Lo puedo pensar al revés porque se va a cumplir lo mismo. Entonces, esto que hablábamos en colores y que todos los que estén acá tengan imagen, ¿sí? Es lo que se puede escribir matemáticamente de esta forma. Uno lo escribe así, parece que está diciendo algo como súper importante, y en realidad lo que estoy diciendo es esto que les contaba recién. Me tomo una A, ese A me lo da la letra del problema, me dicen que yo, ¿no? Va a ser o en X igual 0, en X igual 1. Yo acá le llamé A para poder generalizar para cualquiera. Lo bueno que si esto que se cumple para A se cumple para todos los valores de la función, entonces la función es continua. Donde haya un elemento que no lo cumpla, entonces la función no es continua. Particularmente nos va a divertir mucho más encontrar esos. Porque por el dibujo ya sé que acá, en todos estos X, es continua. Es decir, a la izquierda de U menos 1. Me va a interesar en menos 1. Y esto que acá yo dibujo, por ahora intuitivamente, haciendo un dibujito que me cumpla, gracias al límite nosotros vamos a poder saber si eso, si mi intuición anda bien o anda mal, básicamente, podemos llamarlo. Pero más allá de la notación, esto de los dos intervalos es lo que estamos intentando ver que se verifique para ver que la función sea o no continua. ¿Dudas? No, Bien. Yo tenía esta otra, la actividad 3, ¿sí? Que hay lo único que me interesa mostrar en este momento, porque era Mariana que había presentado el trabajo, tengan mucho cuidado con el dominio. Yo voy a darles como piquecitos de qué es lo que por dónde tenemos que ir, pero no voy a hacer como el otro de resolverlo todo. Así ustedes pueden después trabajar con él. ¿Sí? Temas a tener en cuenta. Entrada con el dominio. El color. Con el dominio de la función. Ojo que ahora tengo dos problemas a la hora de hablar de dominio. El primero tiene forma de división, esa expresión. Entonces, sí o sí, el denominador, de vuelta x2 menos 1, no me la jugué mucho, pero es el mismo que el anterior. Voy a tratar de averiguar cuándo vale eso 0 para sacar esos dos valores que ya vimos del dominio. Pero no me alcanza solo con eso, porque también la expresión tiene en juego una raíz cuadrada. Y las raíces cuadradas van a existir siempre y cuando lo que esté debajo de la raíz, en este caso x más 3, sea mayor o igual
es 0. Quiere decir que encontrar la solución de estas dos, o de estos dos problemas, de esta ecuación y de esta inecuación, de este sistema, es lo que me va a dar al final quién es el dominio de esta función. Es decir, para qué valores de x existen imágenes. Y ojo con eso. Si cuando yo tenga que estudiar la raíz, cuando yo le vaya a estudiar la raíz de la función, porque ya tengo el dominio hecho además, me olvidé, yo ahí solo necesito saber cuando x más 3 vale 0. Pero para que la raíz cuadrada de x más 3 valga 0, y hasta acá llego, para que eso valga 0 necesitaría que x más 3 efectivamente valga 0. El remate del problema se los dejo para que después ustedes lo ataquen tranquilamente. Bueno, antes de irme ahí, ¿hay alguna duda que le genere esa cosa bien fea, raíz de x más 3 sobre x menos 1? En el dominio, ¿se resuelve como un sistema de ecuaciones normal o...? No, en realidad, porque yo entiendo cuando me decís normal... O sea, como veníamos haciendo, digamos. No. No. Esta es una nueva normalidad. Bien, qué pedagógico. Esto, vos resolvés la ecuación por un lado. Sí. ¿Vale? Te va a dar dos valores que no te sirven, solo dos. Sí. Y resolvés la inecuación por otro. Es decir, las dos de forma independiente. No. Seguramente la inecuación te dé un intervalo o dos, un conjunto de números. Sí. Que son los que sí te sirven. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. En este caso, como es de primer grado, me quedaría que x me sirven las x mayores o iguales que menos 3. Menos 3. ¿No? Sí. Quiere decir que podría pensar de menos 3 hacia adelante me sirven todos. ¿No? Sí. Pero ojo, aprovecho porque ya lo hicimos hace un ratito. Acá me daba 1 1 y 1. y menos 1. Entonces, ojo, me sirven todos los mayores que menos 3, salvo 1 y menos 1. 1 y menos 1. Si en vez de acá haberme dado menos 1 y 1, me daba, no sé, menos 10 y menos 15, es decir, dos números que fueran menores a menos 3, entonces me quedo solo con este y esto me dejó de importar. Claro. Pero a la hora de resolver este tipo de sistemas que quedan planteados, vos resolvés la ecuación por un lado, la inecuación por el otro, y después juntás la información. ¿Se ve eso? Sí. Ahora ya entendí. Quedó, porque ahora veo el mensaje en el chat de Aldana. ¿Quedó claro cómo se resuelve, Aldana? Por eso cuando hoy decían como un sistema normal pienso en aquel que cancelábamos y eliminábamos. No, acá tengo, son como condiciones independientes que necesito que se verifiquen. Porque esta primera ecuación fue un problema, digamos, de la división.
Entonces, esto me va a asegurar que exista la división. Este me va a asegurar que exista el numerador. Y yo necesito que existan las dos cosas para que efectivamente lo que se definió ahí como f termine siendo una función. Bien. Bien. Entonces, mira, voy a arrancar con este ejemplito. Ya queriendo empezar a trabajar con la idea del límite. Que vamos a ver que ya estuvimos haciendo alguna cosa. La función x más 3, ¿sí? A esta altura del campeonato, la idea es que por más que nos pidan dominio, ahí dice bosquejo, el orden me animaría a salteármelo un poco. Primero porque es una función de primer grado. Entonces, como que... Acá mi efecto. Entonces, como es una función de primer grado, ya sé es una recta a su dibujo. Me animaría. Así que ese es el dibujo de f. Estoy hablando de un bosquejo donde cuando x valga 0, es muy 3. Cuando x vale 0, el punto de corte con f de x es 3, porque me queda 0 más 3. La raíz va a ser menos 3. Ahí puedo despejar. Hay demás. Esta función efectivamente es continua en 3, ¿no? Por esto que veníamos hablando recién. Y estoy hablando de este 3, ¿no? El de las X. Si yo me tomo un entorno reducido, primero que nada, existe f de 3. El dominio son todos los reales, entonces sabía que existía. Particularmente en este caso, f de 3 vale 6, pues sería 3 más 3. Todos los x cercanos a 3 me van a quedar cerca del 6. Y acá, como es una recta, y por eso elegí este tipo de función, imagínense que tomo 3,1. 3,1 más 3 me da 6,1. La imagen me queda cercana a 6. Me voy hacia el 2,9. En 2,9, cuando le sume 3, me va a quedar 5,9. También cercano a 3. Y cuanto yo más me acerque a 3, 3,00001, 2,999999, seguramente de un lado del otro los valores se acerquen mucho a 6. De ahí que digo que la función es continua. ¿No? Está cumpliendo con esto que le estábamos pidiendo. Ahora, cuando me piden el límite, particularmente me piden el límite de x tendiendo a 3, de esta manera, de f de x. Esto en principio no sería otra cosa que el límite siempre acá voy a poner la incógnita y hablando de esta fecha, ¿a qué va a tender la x? Es decir, estoy tomando x cercanas al número 3. Y mi función, particularmente en este caso, para arrancarla, tomé como x más 3.
acá lo que voy a decir es, bueno, esta X, según la información que yo tengo, tiende a 3. Y 3 más 3 no es otra cosa que 6. No es coincidencia si alguien piensa que estoy haciendo algo parecido a lo que hago cuando hago f de 3. Es más, estoy haciendo eso con el detalle que cuando hago esta flechita, estoy diciendo estoy cercano a 3. Es decir, puedo ser 2,9, puedo ser 3,1. Puedo ser 3. Pero lo que estoy es tendiendo al número 3. De ahí que sustituya la X por el número y me dé. Claro, en este caso 3 pertenecía al dominio, me coincide. Es más, de Chapa y con lo que veníamos hablando, después también lo vamos a ver. En este caso, puedo decir que el límite de X tendiendo a 3 de la función que llamé f además coincide con f de 3. Que no era otra cosa que 6. ¿No? Pero particularmente lo que pedí en el límite, lo calculé y sustituyendo la X por a qué tiende, y en este un primer caso puedo encontrar un valor. ¿Dudas hasta acá? ¿A qué tienda la X? Me lo va a dar la letra del problema. ¿Sí? Nosotros vamos a ver después, más adelante, quiénes nos interesan. Y ahora sí, puedo decir que, bueno, cuando se cumpla esto, que el límite de la función cuando x tiende a 3 es igual a f de 3, entonces la función es continua en x igual a 3. Acá tengo como una forma linda de poder definir eso. Pero ya vamos a ver un caso que no sea todo tan bonito. Como por ejemplo, imagínense que ahora voy a tener la función f de x y la voy a definir como x a la 2 menos 9 sobre x menos 3. Y voy a querer averiguar dos cosas. Primero, si la función es continua en x igual 3. Hasta ahora, una cosa que nosotros hacíamos era, bueno, tratar para estudiar la continuidad, primero ver el dominio, las raíces. Ahora tengo una herramienta que acabamos de ver o que quiero construir, que es la del límite. Nos dijimos que cuando el límite de una función
en x igual 3, por ejemplo, igual a f de 3, entonces la función era continua. Entonces lo primero que tengo que averiguar es si ese 3 está en el dominio de f. Pero, fíjense que el dominio de la función f, si yo quiero hallar el dominio de la función, como es una división, yo necesitaría que x menos 3 sea distinto de 0, por lo cual yo podría averiguar cuando es 0. Tranquila, Elena, va a quedar grabado. Seguramente mañana a primera hora lo subo y después lo comparto en el grupo. No problema. Entonces, como les decía, este sería el problema para hallar el dominio. Y justamente me va a dar que x vale 3. Es decir, saludos, que la función tiene como dominio a todos los reales menos el 3. Con lo cual, entonces, puedo decir, más lindo, que f no es continua en x igual 3. ¿No? Si x, o si x igual 3, pertenece al dominio de la función, por ejemplo, si fuera esto mismo en 8, yo lo que voy a intentar hacer, para ver si es continua, y es lo que vamos a construir, después es estudiar el límite. Entonces me da una función, me preguntan si es continua, lo primero que voy a intentar ver si ese punto pertenece al dominio. Porque si no pertenece al dominio, ya puedo afirmar que la función no es continua, porque no existe f de 3. Pero cuidado, de existir, de tener imagen, eso no me garantiza todavía la continuidad. Ahí haremos alguna otra cosita más. Ahora, lo que voy a intentar ver es si puedo calcularle el límite a esta expresión. ¿Hasta acá alguna duda? No. Entonces, porque si el punto no pertenece al dominio, ya tengo asegurado, ¿sí?, que no... la no continuidad, digamos, de la función. Ahora, el límite. Cuando x tiende a 3, de f de x, pero ese f de x ahora no es una función lineal, ni es tan bonito. Vamos a ver por qué. ¿Entender? A 3, esto va a ser x2 menos 9 dividido x menos
Entonces, fíjense que este término que está acá, cuando x tiende a 3, me queda 3 por 3 es 9. 9 menos 9 me da 0. 0. Ahora, este término que está acá, 3 menos 3 también me da 0. Con lo cual acá estoy enfrente a un problema, porque me queda 0 dividido 0. Y eso, cuando estoy trabajando con límites, que yo estoy con valores que tienden a, no estoy con el valor exacto. Antiguamente acá decía, no existe, 0 dividido 0 no existe. Esto en realidad ahora es una indeterminación. Indeterminación que nosotros tenemos que levantar. Indeterminación porque lo que me indica es que, no es que así mirándolo, como dice el anterior, puedo determinar cuánto era el valor. El de hoy lo pude determinar porque cuando era x valía 3, 3 más 3 me dio 6. Lo determiné. Acá no puedo, a la ligera, tomar y decir, me va a dar un número. Ahora empieza a abrirse el abanico. Esto podrá dar un número, podrá dar infinito, más o menos, podrá dar 0, pero yo voy a tener que remangarme y poder estudiar eso. El primer dato que me voy a llevar cuando sustituimos la x entre 3 en esta expresión, me dio 0. Quiere decir que 3 es raíz de x2 menos 9. Entonces, lo primero que voy a hacer, cuando tengo dos valores que son 0, es tratar de reescribir tanto mi numerador y mi denominador. El tema es que el denominador que tengo en juego, ¿sí?, no le puedo hacer mucho más, es x menos 3. Pero, y acá de vuelta, va a depender el callo en el dedo. Yo necesito encontrar, para poder escribir x2 menos 9 de otra forma, las raíces. Una, por lo que hicimos el límite, ya sabemos que es 3. Pero si todo anda más o menos bien, la otra va a ser menos 3. Con lo cual, yo puedo reescribir x2 menos 9 como el producto de ¿qué? De x menos lo que valga una de las raíces. Acá estoy usando descomposición factorial por x menos lo que valga la otra raíz, es decir, los opuestos de las raíces. Y escribiendo, acá esto era 1 por x a la 2, ese 1 está acá. Siempre el coeficiente principal no lo puedo perder. Entonces lo que hice, cuando me dio 0 sobre 0, el segundo no lo puedo reescribir de otra manera, porque ya es de primer grado, pero el que era de segundo grado, puedo reescribir, ¿sí?, esa expresión de esta otra manera. Con lo cual, ahora puedo reescribir, y ese límite que yo quería calcular, lo puedo escribir como x menos 3 por x más 3.
sobre x menos 3. Si yo sustituyo ahora las x por 0, por 3, perdón, voy a escribir acá, me va a volver a dar 0 dividido 0. El hacer esto, lo que me va a permitir es, por ejemplo, en este caso, decirle muchas gracias a este x menos 3 y muchas gracias a este x menos 3, porque los puedo cancelar, porque hay uno multiplicando y dividiendo a la vez. Quiere decir que esto es lo mismo que el límite de x tendiendo a 3 de x más 3. Y como ya habíamos visto, este límite me da 6. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? ¿Cuál es la gran diferencia con el anterior? Que 3 no pertenece al dominio ahora. Es decir, 3. Y aprovecho este primer caso. Lo bueno es que ahora en el valor 3, que no existe, por acá está 6, lo que le puedo decir que en 3 no existe la función. Pero el gráfico lo que me está diciendo esto es que, mirá, a un lado y al otro, la función va a venir a caer acá. Capaz que acá hace esto, se va por allá, hace un electrocardiograma. No sé lo que sucede en el resto del dominio de esta función. Pero acá cercano a 3, va a venir cerca del valor 6. Y esto es genial porque 3 no tiene imagen. Pero que no tenga imagen no quiere decir que gracias a esto ahora yo pueda hallar y resolver o tener información que me pasa cerca de los valores numéricos. Entonces, buscando dónde arrancó este problema. Acá teníamos una función que existía f de 3, 3 estaba en el dominio. Calculamos el límite sustituyendo la x por ese número, me dio un número 6. Uruguay nomás. El límite me da igual a la imagen de la función en x igual 3. Pero después tengo esta porquería, x2 menos 9 dividido x menos 3, donde 3 no pertenece al dominio. Sé que no es continua función, porque 3 no pertenece al dominio, pero le puedo calcular el límite. Es decir, yo le puedo calcular el límite a cualquier valor de x, independientemente si pertenece o no al dominio. ¿Queda clara esta idea? Sí, o sea, no importa un comino el dominio, digamos. No, importa. Importa. Bueno, pero porque si está en el dominio, tiene imagen y te va a asegurar ciertas condiciones. Sí, para calcular el límite, para eso, ahí va. yo le puedo calcular el límite a cualquier valor de x, independientemente si está o no en el dominio. Y es más, que exista el límite no es garantía de que el x esté en el dominio. Claro. Vos podés calcular el límite sin saber el dominio, digamos. También. Sí sería bueno saber el dominio, ¿sí? Porque eso te va a dar garantías de si lo que estás hallando se tiene relación con la imagen. Claro. Porque de ahí vamos a ver que ganamos varias cosas. Pero en principio, como definición de límite, de forma genérica, yo puedo decir que el límite,
de x tendiendo a una función cualquiera eso me va a dar b. ¿Qué significa esto? Que me dé b. ¿Sí? Significa que, y ahora vuelvo a algo que veíamos y vamos a ver la diferencia con el dibujo de continuidad, que para cualquier valor de epsilon que yo me voy a tomar, estoy usando lo mismo, tiene que existir un delta, ¿sí? También positivo, que me asegure que si las x están entre a menos delta y a más delta, entonces las imágenes tienen que estar entre b menos epsilon y b más epsilon. Hasta ahora, esta es la misma idea que veníamos trabajando en un gráfico. Lo que le estábamos exigiendo además para la continuidad es que este B fuera la imagen de A. Es decir, fuera efectivamente f de A. Dejo acá es f de x. Es decir, que cuando yo sustituyo la x por A, este número sea f de A. Con lo del límite, no me interesa si este B efectivamente es la imagen de A. Pero si yo conozco el dominio, voy a tener esa información relacionada con lo que me preguntabas recién, Diana. Ahí va. Que habías dicho que importaba un comino el dominio. No, no. El dominio va a seguir importando, porque ya vamos a ver a continuación qué es lo que sucede. Lo que sí ahora, a ver si me sale. Antes de irme para ahí. Quiero aprovechar ¿te acuerdan que habíamos? Porque les quiero mostrar en el gráfico cuál es la gran diferencia. Hoy yo acá tenía A, ¿te acuerdan? Y acá pusimos F de A. Sí. Ahora no le vamos a pedir tanto a B. Solo vamos a relacionar el punto de coordenada A, B. A ver. B, ¿podrá ser la imagen de A o no? A, eso lo que me implica es A, ¿podrá estar en el dominio o no? Pero yo tengo mis herramientas para averiguarlo. Sí. Pero la idea es la misma de la continuidad. Quiere decir que si vos te tomás cualquier entorno cercano a B, cualquier entorno cercano a B, esto de B menos, no estoy subiendo, pensándolo en la epsilon, subiendo y bajando de epsilon. Es decir, para que B me quede en el centro. Y ese epsilon poderlo hacer muy chiquitito. Eso que me tiene que dar muy chiquitito, ¿fue de cuánto lo que me dijiste? ¿Cuánto? O sea, Tan chico como una la unidad matemática me lo permite. No, ya, menos. Una unidad muy es chiquita. enorme Es enorme. Está. para estos valores. Sí, sí, sí. Esto es la idea que sea 0,0000000. Muy pequeño. Claro, porque si es una unidad, vos podés sustituir y hacer la cuenta. Entonces Claro. no hablaríamos de que tiende No es tan a. específico, claro. Acá la idea es poder matemáticamente imaginarme lo que estoy muy cercano a él, muy, muy cercano, y teniendo en mi disco duro la certeza de que
si yo pienso, y démosle un valor, si A fuera 1, ¿cuál es el número que está inmediatamente a la derecha del 1? El 2. No, tengo 1,3, por Claro. ejemplo. Sí. Es 1,3, no, tengo 1,1. Es 1,1, 1,1. no, tengo 1,01. Es ese, no, tengo 1,001. A lo que Sí, voy con esto es, no puedo decir, este es el valor que está inmediatamente después del 1. Porque este conjunto es lo que matemáticamente es denso, está lleno de números. Está uno pegado al lado, pa, 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 pa. Tan que vos no puedo, esto que me permite. ¿Y cuánto tiene que ser delta y epsilon? Esto de poder hablar de epsilon y delta me permite que sean tan chiquitos, hablando mal y pronto, sí. como yo me lo puedo imaginar. Pero claro, me cambió mi concepto de chiquito. Una unidad, 1 centímetro, es enorme Es para estos enorme. pobres epsilon y delta. ¿Se entiende? O Sí. sea, una unidad es enorme Cuesta un poco para esto. imaginárselo lo que pasa también. Porque Pero, ahora sí estamos haciendo matemática. Antes era más fácil, yo te hablaba de uno, era una libretita. claro. Dos libretitas. Ahora te estoy pidiendo que te imagines algo muy chiquitito, que no me dan ni los dedos, yo me puedo acercar acá así, ¿no? Acá, ahí, muy chiquitito, chiquitito, pero eso es enorme para el pobre Delta. Claro. No. ¿Qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir saber cómo se comporta una función muy cerca a puntos de no existencia. Por ejemplo, lo que vimos recién con el número 3 de la función x2 menos 9 sobre x menos 3. En 3 es la nada, porque que no exista es la nada. No sé qué pasa. Es un Bueno. agujero negro. Pero sé que y esto de que hablábamos de chiquitito, 2,999999, el valor me da 6. 3,00001, el valor es 6. El 6. En 3 tengo un agujero, un hueco, ¡pac! No sé qué pasa. Claro. Pero cercano a ese. Entonces, si fuera un problema en la vida real, yo no, lo que tendría prohibido es que valiera 3. Porque no sé qué va a pasar. Porque justo entré, no sé qué pasa. La función no existir, no puedo decir que core no va a pasar. Pero cercano a él, sé que se mueve, esa función se mueve cerca del 6. Habrá otras funciones que a la izquierda, que vamos a decir del 3 o a la derecha, por ejemplo, si estoy en 3,00001, habrá funciones que se me vayan a más infinito. Es decir, que los valores de la función sean extremadamente grandes. Habrá otras que se hagan extremadamente chicos, es decir, menos infinito. Todo esto que estamos viendo intuitivo, después lo acomodamos, lo vamos a tener como en una cierta tablilla para que nos ayude a guiarnos cada vez que tenga que empezar a calcular un límite. En principio, los límites que vamos a calcular, o que les voy a pedir calcular a partir de hoy, son límites, digamos, que no se van, como muchos se enfrentaron a un problema como el que vimos recién, que la idea es como poder desarmarlo y ver, calcular. Igual, insisto, ustedes calculen y manden, que con esa información voy como teniendo herramientas para arrancar la primera parte. Y lo que sí, si bien no voy a definir cuándo es una función continua, ahora tengo una condición necesaria y suficiente para que f sea continua. ¿Qué significa que sea necesaria y suficiente? Bueno, si pasa esto, entonces puedo afirmar que la función es continua. Hasta ahora solo tenía la intuición y el dibujito. Sí. ¿Sí? Hasta ahora solo tenía eso. Pero a partir de ahora, además de la intuición y el dibujito, voy a poder tener una herramienta que me va a asegurar que f es continua en x igual a si, solo si, es decir, esto se cumple de ida y de vuelta. Quise hacer esto una flecha
y doble entrada, sí, solo sí, el límite. Cuando X tiende a A de f de X, esto sea igual a f de A. Pensando en los dos ejemplos que vimos anteriormente, la primera función era continua, porque está verificando que el límite de X cuando tendía a 3 de la función f daba 6, que era f de 3. Y la segunda, tengo también ahora un argumento para decir que no, porque si no se cumple esto, entonces la función no es continua. Es decir, el límite de f de X cuando X tiende a A es distinto de f de A, entonces la función no es continua en X igual a. Claro. Que ahí sería una consecuencia de esta propiedad. Dudas, muchas, pero no me las van a decir ahora, pero seguramente surjan cuando se pongan a hacer. Exacto. Y entonces para eso yo lo que voy a hacer a partir de ahora, les voy a habilitar ejercicios donde ir trabajando esto de a poco. Los dos primeros que tenía pensado para hoy es para reforzar lo que veníamos trabajando y después sí les voy a pedir lo mismo voy a agregar un límite a calcular que obviamente se los voy a dar en la letra. ¿No? Así que ya les habilito la actividad 1 del día de hoy. Y a medida que me vayan llegando tus entregas, habilito una segunda, ¿no?